Padre, gracias por la vida de Gustavo y por este momento para que pueda compartir tu palabra. Pedimos tu favor, tu gracia, tu bendición y que el Espíritu Santo use su vida, la palabra que tú has puesto en su corazón para bendecir y edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Si me pudieran acompañar a el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, y ahorita lo vamos a guardar ahí, ahorita lo vamos a leer. Quisiera que pudiéramos iniciar. Les quiero contar una pequeña historia de un joven. Un día, un joven se encontraba haciendo unas anotaciones de un tema en especial que un maestro acababa de darles. Estaba haciendo unas anotaciones e investigando acerca del tema, y uno de sus compañeros, al verlo, se le acercó y le preguntó: ¿por qué estás investigando más? ¿Por qué haces más anotaciones? El maestro ya dio la clase, ya quedó muy claro. El joven lo miró fijamente por unos segundos y, meditando su respuesta, contestó: yo deseo conocer más acerca del tema. Así que, mis amados hermanos, vamos a leer juntos el versículo que les acababa de mencionar, Juan 17:3. Si lo pudiéramos leer juntos, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? Conocer a Dios. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, que fue enviado por Dios el Padre. Otras versiones, hermanos, dicen que la vida eterna significa percibir, reconocer, familiarizarse y entender a Dios, el Padre, y a Jesucristo como el ungido, como el Mesías. Y quisiera que pudiéramos pensar en esta parte, hermanos, que el propósito, no podemos decir que el único propósito, pero un propósito primordial, fundamental en la vida de todo cristiano, de cada hijo e hija de Dios, es conocer al Padre, conocer a Dios. Amén. Entonces, les voy a mencionar unos pequeños ejemplos de unos personajes bíblicos que conocieron a Dios. Primero tenemos a Abraham. No vamos a buscar la cita bíblica, pero en Santiago 2:23 se menciona que Abraham era el amigo de Dios. ¿Por qué era su amigo? Porque lo conocía, porque tenían comunión, tenían una relación. Moisés, en Éxodo 33:11, dice que hablaba cara a cara con Dios, como quien habla con un amigo. También en Hechos 13:22 se nos menciona que David tenía un corazón conforme al de Dios. También podemos ver a Ananías, Misael y Azarías en el capítulo de Daniel 3, que habla de 3 jóvenes israelitas que fueron a un horno de fuego porque se negaron a adorar a una estatua. ¿Y por qué lo hicieron? Porque conocían a su Dios, que Él era el único y verdadero, digno de ser alabado y adorado. Y porque conocían sus instrucciones, que no adoren ninguna imagen hecha por hombre. También Daniel, en el capítulo 6 del libro de Daniel, va a dar a un foso de leones por orar al único y verdadero Dios. Porque él sabía que no le podemos orar a hombres, no le podemos consultar. La Biblia lo dice, que no debemos confiar en los hombres, solamente en Dios. Daniel así decidió hacerlo y fue a terminar a un foso de leones. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios. También tenemos a los 12 apóstoles, y uno era el discípulo amado. Era el que estaba más acercado al corazón de Jesús. Y Saulo pasó de llamarse Saulo de Tarso a Pablo cuando conoció a Jesús. ¿Sí, hermanos?
Conocemos la mayoría de las historias de estos personajes. Lo que tienen en común es que todos conocían a Dios de una manera personal, porque lo buscaban intencionalmente. ¿Sí? Cabe aclarar, hermanos, que conocer y creer no es lo mismo, no significan lo mismo. Si uno va por la calle y le pregunta a alguien, ¿tú crees en Dios? Esa persona va a decir que sí. ¿Crees que existe Dios? Esa persona va a decir que sí. Podrá haber personas que digan que no, pero muchos podrán decir que sí. Sin embargo, creer que existe Dios o creer en Dios no garantiza que le conozcamos. ¿Sí? Entonces, si pudieran acompañarme al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, vamos a leer algo muy interesante. ¿Me pueden indicar cuando ya lo tengan? Santiago capítulo 2, versículo 19. Muy bien. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Muy bien. Dice la palabra de Dios: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Otra versión dice: ¿crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Los demonios también pueden creer en Dios, hermanos, y tiemblan de miedo. No significa que ellos van a tener alguna especie de salvación. Alguien en la calle puede decir que sí cree en Dios, pero no quiere decir que conozcan a Dios. Así que tenemos que entender algo, hermanos. Primeramente, creer no es lo mismo que conocer. Conocer conlleva a una reacción, conlleva una consecuencia. En el caso de los demonios, tiemblan delante de Dios. En el versículo siguiente dice: ¿mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En esa porción de la palabra, hermanos, habla que la fe sin obras es muerta, que tiene que haber una evidencia. Así también tiene que ver con nosotros, como hijos de Dios, una evidencia de que buscamos conocer a Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué nos exponemos, hermanos? Nos exponemos a como cuando alguien asiste a la escuela y dice: presente, ya llegué, y se acabó. Puede poner atención o no a las clases, puede estar distraído, puede estar atento en cualquier otra cosa, menos en lo que se está compartiendo. Puede ser igual en el trabajo, uno puede llegar, firmar que ya llegó, y pueden hacerse patos unas 2-3 horas. Así podemos correr el riesgo de venir a la iglesia, sentarnos, escuchar las canciones, escuchar la palabra y luego retirarnos. Y ya cumplí con asistir al servicio, ya cumplí con cantar, ya cumplí con escuchar la palabra. Y ahí nos quedamos. No hay más, no buscamos más, nos quedamos en una especie de zona de confort. Tenemos, hermanos, que buscar a Dios, y eso implica salir de esta zona de confort y buscarlo a Él, conocerlo a Él activamente, de una manera intencional. Por eso, la fe tiene que tener obras. Nuestra fe tiene que llevarnos a buscar más a Dios. Amén. Ahora, hermanos, hay algo muy importante. Les voy a compartir una cita, pero no la vamos a buscar. Efesios 3:20 nos habla que Dios hace mucho más de lo que nosotros podemos pedir y más de lo que podemos entender. Con este versículo podemos entender que Dios no se limita. Nosotros, hermanos, no nos limitemos en buscarlo y conocerlo. Amén. Si Dios no se limita, ¿por qué nosotros nos vamos a limitar con Él? Amén. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Y quisiera que hablemos de unos factores importantes para conocer a alguien. Tenemos una intención y un interés. También tenemos que contemplar que implica tiempo y esfuerzo.
Por último, implica comprensión y comunicación. ¿Sí, hermanos? Tenemos estos 6 principios, estos 6 fundamentos, estos 6 factores. Intención, interés, tiempo, esfuerzo, comprensión y comunicación. Intencionalmente debemos buscar a Dios. Alguien va por la calle caminando y de pronto se encuentra una persona y la trata como si fuese un viejo amigo que no se han visto en muchos años. No. Lo trata con respeto, con cierta distancia, con prudencia, pero no lo tratamos como alguien que ya conocemos de muchos años. Se requiere una intención por conocer a alguien. Si me presentan a una nueva persona, busco intencionalmente conectar con esta persona, comunicarme, pero está la intención. Y a veces pensamos, hermanos, corremos un riesgo de pensar que Dios ahí está nada más. Y solo me acerco a Él cuando lo necesito. Y cuando ya me suplió lo que necesito, pues ya me puedo retirar y ahí lo dejo. Tenemos que ser intencionales en buscar constantemente, hermanos, a Dios. También involucra interés, que nos interesemos por conocerlo a Él, por buscarlo. ¿Vamos bien, hermanos? También para conocer a alguien, para conocer a Dios, implica tiempo. Que nosotros apartemos un tiempo, dediquemos un tiempo para buscarlo a Él, para orar, para conectarnos con Él. Y esfuerzo, porque a veces podemos decir, ok, voy a buscar a Dios ya cuando llegue a mi casa, que ya terminé todos mis pendientes y ya los 5 minutos antes de acostarme y ya. Y no es así, hermanos, es un esfuerzo que busquemos intencionalmente a Dios, con interés de buscarlo a Él, porque lo queremos conocer. Comprensión, hermanos. ¿Por qué comprensión? Porque muchas veces cuando conocemos a alguien nuevo, tenemos puntos de vista distintos. Buscamos comprender a la otra persona. Si todos levantáramos un muro de si no congenio contigo por este punto, entonces una barrera, nadie hablaría con nadie, hermanos. Todos estaríamos aislados porque no nos llevaríamos bien con nadie, porque todos tenemos puntos de vista distintos. Entonces debemos comprender a Dios, comprender por qué dice las cosas Dios, por qué hace las cosas Dios, qué me quiere decir, por qué hace esto, por qué permite ciertas cosas. Y por último, hermanos, muy importante, la comunicación. Es muy difícil, hermanos, conocer a alguien si no hay comunicación. Es como si nos quedáramos viendo fijamente y ya. Eso es todo. No hay comunicación aquí. ¿Sí vamos bien, hermanos? Entonces, repetimos, involucra intención, interés, tiempo y esfuerzo, comprensión y comunicación. Mencionábamos ciertos tipos de relaciones, hermanos, con un extraño, con un compañero del trabajo, con los familiares. A veces, incluso dentro de las familias, 2 personas se pueden tratar como completos extraños. Y con alguien ajeno a la familia se pueden comportar como si fuesen hermanos de sangre o familia de sangre, ¿verdad? Entonces, tuvo que haber un proceso para llegar a ese punto. Si hablamos de 2 amigos muy unidos, 2 compadres, hubo un proceso de conocerse, de comunicarse, de entenderse, y entonces conocer a la otra persona. Se llevaron bien y ya tienen una relación más fuerte. ¿Sí, hermanos? Entendemos con esto la importancia de la comunicación, del tiempo, del interés y del esfuerzo. Vamos a hablar tantito nada más de los matrimonios. Los maridos, una pregunta, ¿han terminado de conocer a su esposa? ¿Todas sus facetas? ¿Todas sus maneras de pensar? Por lo que yo he escuchado y he visto, no. En el matrimonio uno nunca deja de terminar de conocer a la pareja, porque siempre están constantemente conociéndolos. Hermanos, la vida, si nosotros desde que nacemos tuviéramos conciencia de empezar a buscar a Dios hasta el final de ella, de nuestra vida, no terminaríamos de conocerlo. Hermanos, si nosotros dedicáramos 5 minutitos para buscar a Dios, conocerlo,
no es suficiente. Busquemos constantemente, hermanos, conocer a Dios de día y de noche. Así como se le dijo a Josué, de día y de noche, nunca se aparte este libro de la ley de tu boca. De día y de noche, medita en él. De día y de noche, medítalo y enséñaselo a tus hijos. Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando caminen, cuando estén comiendo, en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos, busquemos a nuestro Dios. También, hermanos, es importante mencionar que en Hebreos 13:8 habla que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Así como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de David, el Dios de Daniel, el Dios de Pablo, quiso tener una relación íntima con ellos, así también la quiere tener con nosotros. Pueden decirle al que está a un lado, Dios quiere una relación íntima contigo. Y quiero algo importante, hermanos, que es importante mencionarlo. Y no tenemos que contestarlo, pero sí analicemos y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Dios merece el primer lugar en nuestra vida? Ok. Ahora sí no me vayan a contestar. Personalmente, analizando nuestro diario vivir, ¿Dios ha sido mi prioridad número 1? Seamos honestos con nosotros, hermanos. Y solo pensemos y analicemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver qué tanto le estamos dando, qué tanto tiempo le dedicamos a Dios, qué tanta atención, interés ponemos en buscarlo a Él. ¿Sí, hermanos? Ahora, hermanos, quiero que vayamos a les voy a mencionar algunos nombres que tiene Dios. Estos nombres son hermosos y ahorita vamos a entender el por qué. Jehová Jireh, el Señor mi proveedor. ¿Alguna vez hemos pasado alguna situación apretada económicamente? Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Jehová Rafa, el Señor mi sanador. ¿Alguien ha pasado una situación difícil de salud? Jehová Rafa. Jehová Shalom, el Señor mi paz. ¿Alguien alguna vez se ha sentido atribulado? Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová Nisi, el Señor mi victoria. ¿Alguna vez nos hemos sentido derrotados, hermanos, o agobiados? El Señor es nuestra victoria. Él es Jehová Nisi. Jehová Ra, el Señor mi pastor. Hermoso ese es el salmo que dice que Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y muchos lo hemos memorizado. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Si a veces pensamos que estamos solos, nuestro Dios es un Dios de un ejército poderoso, hermanos. Para Él no hay imposibles. El Olam, Dios eterno. El Elohim, el Dios altísimo. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Elohim, el creador. Todos estos nombres de nuestro Dios tienen un significado al cual nosotros podemos acercarnos y entender y comprender quién es Dios. Entonces, hermanos, si uno no sabe que el Señor es sanador, si uno no conoce que Él es Jehová Rafa, ¿cómo vamos a clamar a Él por sanidad? ¿O cómo vamos a clamar a Él por la provisión? Padres de familia, adultos que tienen que proveer para su hogar, más cuando hay niños. Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Pero si no lo sabemos, ¿cómo enfrentamos las situaciones? ¿Cómo enfrentamos las situaciones que nos vienen día a día? Ahora, hermanos, esta pregunta, ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Conocemos lo que le agrada o conocemos lo que le desagrada? ¿Conocemos su amor? ¿Conocemos sus mandamientos, sus promesas, sus advertencias? ¿Conocemos su perdón? ¿O nos quedamos cortos? Mencionaba en los matrimonios, yo creo que los maridos les lleva un tiempo
empezar a entender qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan a la esposa. Cosas sencillas. El papel de baño, hermanos. ¿El rollito va con el papel hacia afuera o va hacia adentro? Podría crearse un caos en el hogar solamente por cómo va el papel. A no ser que uno aprenda, no, a mi esposa le gusta que el rollo vaya hacia afuera. No, a mi esposa le gusta que vaya por dentro. Vamos aprendiendo, hermanos. Así vamos nosotros aprendiendo lo que a Dios le agrada, lo que Él desaprueba, las cosas que el Señor nos enseña. ¿Por qué en sus mandamientos nos explica las cosas? ¿Por qué nos pide hacer ciertas cosas? ¿Por qué nos pide hacer que no hagamos ciertas cosas? Porque empezamos a conocerlo a Él. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿quién es Dios? Es nuestro sanador, es nuestro proveedor, es nuestra paz. A mí me gusta mucho el Shaddai porque Él es todopoderoso. Me gusta Sabaoth porque es el Dios, el Señor de los ejércitos. Pero también, hermanos, me gusta Rafa porque es mi sanador. Así como el que a usted le guste, le llame la atención, hermanos. Dios, cuando habló con Moisés, le dijo: yo soy el que soy, el que necesita. Lo que necesita el pueblo, yo soy. Si necesita un sanador, aquí estoy. Necesita a alguien que lo defienda, aquí estoy. Dios es nuestro defensor, nuestro protector, nuestro sanador, nuestra paz, nuestra fortaleza, nuestra victoria en los momentos difíciles. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, hablando de la intencionalidad, hablando del interés, del tiempo, podemos ver en los ejemplos pasados cómo estos personajes, Abraham, David, Daniel, sus amigos, desarrollaron una relación íntima con Dios, profunda, que los llevó a hacer grandes cosas, o cosas que marcaron la historia, de tal punto que se puso en la Biblia, se plasmó ahí. El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Pero David no empezó a buscar a Dios cuando le empezaron a poner un cargo en la milicia o cuando lo nombraron rey. David empezó a buscar a Dios desde que se iba a cuidar las ovejas, solo a pastorearlas, a defenderlas. Yo creo que David se conoció más profundamente a Dios la primera vez que se enfrentó a un oso. Inició tranquilo con un lobito, luego subió de nivel, se pasó con un oso, y luego subió de nivel y fue con un león. ¿A qué voy con esto, hermanos? David buscó a Dios, buscó conocerlo a Él. Lo conoció de maneras que a veces no imaginamos, de una manera profunda, a tal grado que su corazón no era conforme al de Dios. Moisés, la relación que tuvo Dios con Moisés era tan estrecha que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cuáles son los secretos de estos personajes? Y no lo vamos a poner como algo llamativo, porque es muy sencillo realmente, hermanos. ¿Cómo podemos comenzar a buscar a Dios, a conocerlo? Es muy fácil. Podemos empezar leyendo y estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Primero, hermanos, podemos leer la palabra, pero no es suficiente. Sí es importante, pero no nos podemos quedar ahí. Aquel joven de la historia, el compañero le preguntó: ¿por qué estudias? ¿Por qué investigas más? Ya nos dieron el tema, ya con eso es suficiente. Bueno, ya leíste la Biblia, eso ya es suficiente, ya leíste unos versículos, ya cumpliste el día de hoy. Es que quiero conocer más, quiero saber más, quiero buscar más a Dios, conocerlo más a Él. Meditar la palabra. ¿Alguna vez a alguien se le ha quedado un pensamiento de: no me acuerdo cómo se llamaba este personaje, y lo trae todo el día, y cuando se van a acostar y ya están cerrando los ojos? Ya me acordé quién era. ¿Alguna vez les ha pasado, hermanos? ¿O soy el único al que le ha pasado? Nos ha pasado a muchos. Estamos meditando constantemente en cosas que a lo mejor no son tan relevantes,
Pero cuando nos podemos a meditar en la palabra de Dios, ¿qué cosas tan profundas nos puede revelar el Espíritu Santo, hermanos? Meditar la palabra es analizar un versículo. Dios hace más de lo que pedimos y más de lo que entendemos. Fue uno de los primeros versículos que pude yo analizar en mi vida, que realmente lo pude entender por estarlo meditando. A veces, hermanos, le pedimos cosas a Dios y nosotros en nuestra mente o en nuestra imaginación, que es muy corta, podemos ver de aquí a 1 metro, pero Dios ve kilómetros de distancia. Él puede hacer más de lo que nosotros podemos pedir y puede hacer más de lo que nosotros podemos entender. Si meditamos esto, hermanos, no sabemos todas las maravillas que Dios puede hacer. No conocemos el alcance de su poder. No conocemos su voluntad completamente. Pero podemos sorprendernos porque Él siempre hará más de lo que pedimos. Y siempre hará más de lo que entendamos. Ahora, memorizar la palabra, hermanos, involucra un esfuerzo, una intención de esforzarnos, y no hablamos solamente de un esfuerzo físico, que es en la memoria, en la mente, pero también un esfuerzo espiritual. Cuando memorizamos la palabra, hermanos, no es como las tablas de multiplicar, que no sé cómo se las hayan enseñado, hermanos, cómo se las hayan memorizado. Yo solo recuerdo que había una vara muy grande y decía 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. La palabra de Dios la memorizamos. ¿Y qué dice la Biblia? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando memorizamos la palabra, hermanos, alimentamos nuestro espíritu. ¿A alguien le gustaría ayunar así 40 días como hizo Moisés en el monte o como Jesús en el desierto? Yo reconozco, hermanos, que soy de los primeros débiles en decir yo no podría. A mí me cuesta. Pero entender que nuestro espíritu se alimenta con la palabra me lleva a realizar que si yo no leo la palabra, no la medito, no la entiendo, mi espíritu agoniza, se queda desnutrido. ¿Sí, hermanos? Asimismo, cuando uno no quiere comer y se siente débil, así está nuestro espíritu cuando no leemos la palabra y no la meditamos. Nuestro espíritu puede estar débil, hermanos. Podremos tener un gran físico, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Está fuerte, fortalecido en el Señor? ¿O le hace falta que le demos más alimento espiritual? Viene lo importante, hermanos. Guardar la palabra. Guardar la palabra es un proceso donde ya la leí, ya la medité, ya la entendí. Ya entendí aquí en mi cabeza, ahora va al corazón. ¿Cuántos hemos dicho, en paz me acostaré? ¿Porque solo tú? A veces, hermanos, lo podemos entender como, esto es algo que está erróneo, podemos entenderlo como un truco mágico. Como lo digo esta frase y me voy a quedar dormido. Pero no es así, hermanos. Cuando la entendemos completamente, entendemos que el Señor es quien nos cuida y nos guarda. El Señor no duerme, Él nos está cuidando todo el tiempo. Entonces así mismo podré dormir y descansar en Él. Amén. Pero entonces toda la palabra del Señor hay que guardarla, hay que entenderla, hay que meditarla, procesarla y guardarla en el corazón. Pero llevó un proceso, ¿sí? Porque si solo la memorizamos, se queda en la mente. Cuando la entendemos y vemos cómo es, la bajamos al corazón. Y también, si pudiéramos leer primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos la pregunta, hermanos, ¿guardamos la palabra de Dios? ¿Guardamos sus mandamientos? ¿Qué es guardar sus mandamientos? Nuestros padres nos enseñaron a que debemos comportarnos en casa ajena. Guardamos esa instrucción de nuestros padres, ese mandamiento. El Señor nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos movernos en nuestro alrededor. ¿Lo hacemos?
¿Guardamos la palabra de Dios? Porque podemos decir, a mí me encantan las promesas del Señor, pero ¿guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Dios le agrada? Ahorita vamos a ver algo más de ello, hermanos. El siguiente paso es aplicar la palabra. Si ya la entendí, ya la memoricé y ya la guardé en mi corazón, ¿cómo la puedo aplicar? ¿Cómo puedo aplicar yo que el Señor me dice que todo lo que Él va a hacer más de lo que entendemos y más de lo que podemos pedir? Bueno, cuando yo le pida algo a Dios, cuando yo ore por una persona que tenga una enfermedad, voy a entender que Él hace más de lo que pedimos y hace más de lo que entendemos. ¿Qué otra cosa, hermanos? Porque no es el único versículo, ¿verdad? Si el Señor nos dijera de día y de noche, medita en este libro de la ley, ¿cómo lo aplico a mi vida? De día y de noche, al levantarme y al acostarme, al andar por el camino cuando estemos comiendo. ¿Sí? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Para nosotros los jóvenes, todos los jóvenes, hermanos, todos aquí somos jóvenes. Todos. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, algo que se me enseñó a mí personalmente desde pequeño y que veo que es muy útil es siempre tener una libreta y una pluma o un lápiz para hacer anotaciones. ¿Por qué? Nosotros cuando tenemos nuestras notas y nuestros apuntes, podemos regresar ahí y ver lo que una vez aprendimos. Yo tengo, hermanos, como 3 libretas ya terminadas de varios años de estar haciendo mis anotaciones. Tanto lo hice como en la escuela, como en las predicaciones. Y ahí las tengo guardadas. No puedo decir que son un trofeo, pero sé que si algún día las reviso, algo nuevo voy a aprender. Porque lo que aprendí en ese momento, el Espíritu Santo es tan maravilloso para enseñarme algo que no vi la primera vez. ¿Sí, hermanos? Entonces siempre es bueno hacer anotaciones, hermanos. Llevar una libreta, la Biblia y algo con que apuntar. Por último, hermanos, es importante orar. Tener una vida de oración activa es sumamente importante. Porque hay quienes oran 3 veces al día pensando que hacen como lo hacía Daniel. Pero solo es por los alimentos. Y Daniel no oraba 3 veces al día por los alimentos. Él buscaba a Dios 3 veces al día. Por esa razón fue que lo mandaron al foso de los leones. Entonces, cuando nosotros nos encerramos, cuando vemos Mateo 6, versículos 5 al 15, se habla sobre la oración. Que entrando a nuestra habitación, encerrados, oremos al Padre que está en lo secreto. Y Él nos recompensará en lo público. ¿Por qué? Porque había personas que oraban enfrente de todos para que todos lo vieran. Porque preferían una recompensa humana que la recompensa del Padre. Entonces, hermanos, tenemos una pauta, una enseñanza, una manera, un esquema. Orar en nuestra habitación encerrados. Busquemos a Dios en tiempos de privacidad con Él, de intimidad. ¿Sí? Y repetimos, hermanos, esto lleva tiempo, esfuerzo, dedicación, implica comunicación, porque no solo es yo hablo, gracias, y me retiro. También implica momentos de silencio y escuchar lo que Dios me quiere hablar. Recordemos que el Señor habla de muchas maneras. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero hacerles unas preguntas, hermanos, para reflexionar. Primeramente, ¿qué tan grande es el Dios que conoces? ¿Qué tan grande es el Dios que conoces? Y la segunda, ¿qué tan poderoso es el Dios que profesas? ¿Por qué lo digo, hermanos? Estas preguntas reflejan el nivel de intimidad y conocimiento que tenemos de Dios. Porque podemos tener un Dios maravilloso, grande, que hizo el cielo, la tierra y el universo.
pero con un problema pequeño decimos, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué permites que a mí me pasen estas cosas? O podemos estar pasando una situación muy fuerte, una situación de salud muy dura, y confiar en el Señor, porque sabemos que Él es Jehová Rafa, porque sabemos que Él es quien nos cuida, quien tiene cuidado de nuestras vidas, y que nuestras vidas están en sus manos. Por eso es la pregunta: ¿qué tan grande es el Dios que conoces y qué tan poderoso es el Dios que profesas? Hermanos, existieron muchos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero fueron pocos los que tuvieron la intención, la disposición de corazón y la voluntad de buscar a Dios. Les mencioné algunos ejemplos. Existieron muchísimas personas. Si vemos el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, podemos ver que eran muchísimas personas, miles y miles de israelitas, miles y miles de las tribus, pero eran pocos los que realmente buscaban a Dios. Hermanos, mencionaba al principio, podemos venir y palomita, ya asistí, ya escuché, ya canté, ya me fui. Pero ¿realmente quieren ser de esos pocos que busquen a Dios, que busquen conocerlo? La invitación está, hermanos. Debemos aprovecharla. Ahora, con el sacrificio de la cruz, hermanos, debemos entender esto, antes de terminar. Con el sacrificio de Jesús en la cruz se partió el velo. Y de eso se hablaba hace 8 días, ¿verdad? Se partió el velo, dándonos entrada libre. Se partió por la mitad. Entrada libre con el Padre. Hermanos, tenemos la entrada libre para buscarlo. Pero va a depender de cada uno de nosotros el realmente entrar y buscarlo. ¿Sí? Entonces, hermanos, como hijos e hijas de Dios, tenemos una responsabilidad de desarrollar una relación íntima con Dios. Si la quieren cumplir, depende de cada uno de nosotros. Pero debemos desarrollar, hermanos, una relación íntima, profunda y saludable con el Señor. Conocer a alguien implica tiempo, implica interés, comprensión, comunicación, esfuerzo. Eso va a salir de nosotros, hermanos, en conocerlo a Él. Hagámoslo, seamos intencionales y busquemos poner a Dios como nuestra prioridad número 1 cada día. Amén. La oportunidad aquí está, hermanos. No sabemos si el día de mañana el Señor nos llame a su presencia, si Él venga. En la hora que el Señor venga no la sabemos. Pero si viniera mañana, ¿realmente el tiempo que tenemos aquí en la tierra lo buscamos? ¿Hicimos lo necesario para buscarlo y conocerlo? Entonces, hermanos, seamos intencionales, aprovechemos la oportunidad. Jesús con su sacrificio nos dio la entrada libre con el Padre. Aprovechémoslo, hermanos. Que Dios sea nuestra prioridad número 1 cada día. Hagamos el esfuerzo por leer, memorizar, analizar y guardar su palabra, por hacer anotaciones, por orar, tener una vida activa de oración. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y tu bondad y porque tú eres bueno y nos das la oportunidad de conocerte. Nos has abierto las puertas, Señor, para entrar confiadamente delante de ti y clamar a ti y conocerte y tener intimidad contigo. Señor, te pido que cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, puedan desarrollar una relación íntima y profunda contigo, una relación fuerte, sana y saludable. Que podamos conocerte, Señor, de una manera en que no te hemos conocido y podamos entender, Señor, lo que te agrada y lo que te desagrada para hacer lo que es correcto delante de ti, Señor, lo que es de buen nombre. Padre, te pido que la palabra que pusiste en mi corazón compartir, Señor, dé fruto en la vida de mis hermanos. Y Padre, muchas gracias porque tú has renovado tu misericordia, tu fidelidad. Nos has dado vida un día más, Señor. Gracias porque tú tienes el completo cuidado de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.